Muchas gracias, Luis. Un gusto estar acá. Muchas gracias a la región Oeste Arenoso por la invitación. Y me toca contarles qué hacemos en CREA desde la Unidad de Investigación y Desarrollo, qué hace un equipo de más de 40 técnicos trabajando en estos temas y en muchos otros también, pero desde hace bastante tiempo trabajando en temas de sostenibilidad. Bueno, empezamos bien, ¿no? Bueno, entonces lo que me pidió el equipo organizador es que conversáramos un rato sobre cómo vemos la sostenibilidad en CREA y qué hacemos y qué medimos de la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos. Pero quiero empezar de un poquito antes, con un marco conceptual, algo ya Santiago estuvo conversando con nosotros respecto a por qué los temas ambientales están cada vez más presentes en la agenda nacional e internacional. Este gráfico que se muestra a la derecha muestra los resultados del Foro Económico, de una encuesta del Foro Económico Mundial que le pregunta a más de 1000 referentes de opinión a nivel global, científicos, políticos, artistas, cuál es el nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia de distintos riesgos para la humanidad. Y entonces, en el eje de la Y, en el eje vertical, uno ve el impacto que puede causar negativo a la humanidad, y en el eje de las X, lo que dicen esos expertos de probabilidad. No se lee exactamente, pero yo se los voy a ir contando un poquito más. En el cuadrante superior derecho, esos 5 que yo detallo ahí en color verde son los términos ambientales. Hay preguntas sobre lo social, hay preguntas sobre lo político, hay preguntas sobre la seguridad y los datos, pero los referentes ponen que a nivel humanidad, si fallamos en adaptarnos y mitigar el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, son los principales riesgos que enfrentamos como humanidad. De hecho, este es el resultado del 2020, se hace todos los años. De hecho, no sé por dónde, bien. De hecho, después de la pandemia, se sigue preguntando todos los años, y estos son los 10 más severos riesgos que identifican en el 2022, donde el sexto, no se alcanza a ver en la pantalla, pero el sexto son las enfermedades infecciosas, y los 3 primeros siguen siendo términos ambientales. Entonces marca la agenda. Y en CREA tenemos un compromiso, recién Santiago creo que decía la visión y la misión de CREA hacia qué año 2025. Hemos establecido cuál es nuestro compromiso, y es que las empresas CREA estén integradas a la comunidad, y por eso este tipo de reuniones y de jornadas con invitación a la comunidad y a agentes que toman decisiones en la comunidad, y nos vemos como referentes en innovación y en sostenibilidad. Y por eso, desde hace muchos años, tenemos un área específica en la parte técnica en términos ambientales. Y en términos de sostenibilidad, hace poquito me encontré con este paper que habla sobre los desafíos de la agricultura y de la ciencia en términos de sostenibilidad. Y lo pone en términos de la respuesta antígeno-anticuerpo, y dice, cada vez los lados hacia la derecha se van incrementando las especificaciones o la especificidad y los indicadores, cada vez los lados que tenemos que atacar desde la agricultura para satisfacer necesidades y demandas son más. Entonces cada vez es más complejo el tema y va creciendo esa complejidad. Y de hecho, numerosos autores y incluso del mundo muy lejano al agro, de las finanzas, esto de un banco europeo que está hablando de el cisne verde, la posibilidad de que el próximo evento después de la pandemia que genere un impacto fuerte en la humanidad sea de carácter ambiental. Y propone incluso salir de estos círculos concéntricos con los que veíamos la sostenibilidad hacia la izquierda, la economía, la sociedad y el ambiente encontrándose, hacia un esquema, el círculo que se encuentra, hacia un esquema concéntrico donde el ambiente
es donde se desarrolla la sociedad y donde se desarrollan las actividades humanas y la economía. Entonces, como el ambiente como base para nuestro desarrollo. Entonces, con esto quiero ilustrar que no es algo que pasa en General Pico, que pasa en La Pampa, que pasa en Argentina o que pasa en el sector agropecuario. Pasa, como Santiago también bien contaba antes, en todo el mundo y genera agenda y genera decisiones, ¿no? Si un banco internacional está viendo esto de esta manera, genera agenda y genera decisiones. Y lo último, lo charlábamos recién en el break, Santiago más temprano y después Beto nos dio una clase magistral de lo que dice la ciencia, y Santiago decía las evidencias y la ciencia y demás. Yo vengo pensando bastante y charlando con distintas personas que trabajan en este tema sobre la diferencia que hay entre los consensos que alcanza la sociedad para funcionar. Un consenso, vamos por la derecha en la ruta, por ejemplo, es un consenso, en otros países es distinto, por decir algo bastante absurdo, ¿no? Pero es un consenso que alcanza la sociedad acordando, negociando, y los consensos en términos científicos. ¿Qué quiere decir o cómo entiende la ciencia a un consenso? Algo está consensuado en la ciencia cuando hay un conjunto amplio, diverso de evidencias que van en sentido de poder decir esto es así, o por lo menos las evidencias nos dicen es más o menos de esta manera. Para poner algunos ejemplos, disculpen lo absurdo del primero, pero la Tierra es redonda. Hace muchísimos años esa no era algo tan evidente, la ciencia avanzó y hay de distintas fuentes, desde la astronomía, desde la física, desde la geometría, nos han dado evidencias de que la Tierra es redonda, ¿no? Eso no implica que haya un grupo de terraplanistas. Uno me dirá, bueno, son unos excéntricos, no, a nadie se le va a ocurrir poner a orbitar un satélite al mundo sacando las cuentas como si la Tierra fuera plana. Son inofensivos, digamos. Ahora, empieza a haber otras cosas, ¿no? Las vacunas son seguras y efectivas. Esa también, la ciencia, y esto lo dice Guadalupe Nogués, la vamos a tener en el Congreso CREA, de paso aprovecho para invitarlos ya para septiembre, trabaja sobre esto. Es una médica que viene trabajando sobre la posverdad, que también salió hace un ratito, y dice, bueno, las vacunas son seguras y efectivas, la ciencia nos dice eso. Ahora, hay un movimiento de antivacunas que ha generado un poco de temor en algunos padres que de buena fe y por querer ayudar o por tener temor, no vacunan a sus hijos por las dudas. Y eso nos ha generado a la humanidad el triste hecho de que hay enfermedades que teníamos prácticamente erradicadas y que hoy están volviendo a la faz de la Tierra. Y así hay otras más, ¿no? Los transgénicos son seguros para la salud. La ciencia soporta bastante esto, no obstante, si ustedes le preguntan, y acá les voy a ilustrar esta diferencia entre el consenso social y el consenso de la ciencia, lo que se ve a la izquierda es la opinión de adultos estadounidenses, el común de la gente, que se le hace una encuesta y se le pregunta si los transgénicos, o sea, introducir un gen de una especie en otra, es seguro o inseguro. Más de la mitad dice que son generalmente inseguros, cuando más del 90% de los científicos dicen que son generalmente seguros. Ahí hay una brecha, un gap, y las decisiones se toman, como se hablaba más temprano, con todo eso. No solo con el consenso social, con la ciencia también influye, pero no solo con el consenso de la ciencia. El cambio climático existe y el hombre tiene algo que ver con eso. Incluso no nos ponemos de acuerdo con qué dice la ciencia sobre esto. Más de la mitad de las personas piensan que la ciencia dice que hay dos bibliotecas, una a favor y una en contra del cambio climático desde el término científico. Y en realidad más del 97% de los científicos están de acuerdo con que el cambio climático existe y que tenemos algo que ver con eso. ¿Por qué les traigo todo esto como marco conceptual y antes de ponernos a contar
porque les voy a hablar de datos y de ciencia, pero tengamos en mente, y después viene un panel para trabajar sobre los consensos, y Luis seguramente va a trabajar con distintos tomadores de decisión al respecto, pero esta parte que les voy a mostrar yo, la más científica, es solo una parte de lo que influye en el consenso social. Y nosotros tratamos de llevarla a todos los tomadores de decisiones. Bueno, ¿qué se dice en el mundo? La ciencia nos muestra a nivel mundial cuál es la agenda de temas ambientales, cuáles son los principales desafíos, en este que es un trabajo bastante reconocido a nivel científico, y que nos muestra básicamente por afuera de la zona verde, por afuera es un lugar donde la humanidad empieza a tener algo de incertidumbre con los valores en los que estamos como humanidad. Por afuera de la parte roja del círculo, estamos ya más allá de la incertidumbre, es decir, ya estamos un poco pasados y tenemos que tomar acción. En esos niveles, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de tierras y la cantidad de nitrógeno y fósforo que se aplican a los sistemas, la ciencia nos dice, ojo con esto, pero a nivel humanidad, a nivel de todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina? Este trabajo también es nuevo, es de investigadores argentinos, que muestra la heterogeneidad que hay en los sistemas productivos en distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, Argentina está en azul, no me funciona el señalador, hay mucha la tecnología con este tipo de pantallas, pero Argentina está arriba en azul y en este gráfico en red se muestran distintas dimensiones, ¿no? Entonces se muestra el rendimiento, se muestran los subsidios de menos a más, mientras más al centro es menos de lo que sea, de rendimiento, de subsidios, de herbicidas, de insecticidas, mientras más afuera es más, ¿no? Entonces, lo primero que uno ve es, los sistemas son muy distintos, ¿no? Esa agenda global que uno ve quizás no sea exactamente igual en Argentina, ¿no? Quizás no sea igual en Argentina, donde, por ejemplo, los niveles de nitrógeno, fíjense, hacia abajo, son muy bajos los niveles de nitrógeno y los niveles de fósforo de aplicación en fertilizante también son muy bajos. Para el mundo, los excesos de nitrógeno y fósforo que contaminan el agua son un problema. Santiago mostró algunos de esos ejemplos más temprano. Para Argentina, la no reposición de nutrientes es un problema. Es quizá el problema inverso. Entonces, mirarnos con los lentes del mundo no necesariamente refleje nuestra realidad. Y en términos particulares, algunas otras cosas que no son ambientales. El diseño de los sistemas, fíjense, por ejemplo, la segunda es subsidios. Santiago hace un rato decía, bueno, ¿cómo era la brocha? La brocha gorda. La política de brocha gorda en algunos países funciona, pero funciona con un pago. Bueno, esto no se hace, te prohíbo hacerlo, pero hay un pago, un subsidio, ¿no? En Europa pasa mucho, fíjense los niveles de subsidio de Francia, que se ve en el segundo eje, o de China inclusive. En Argentina el subsidio es negativo, ¿no? Entonces, también mucho de lo que pasa y mucho de nuestra realidad productiva y ambiental está sesgada por ese diseño del sistema. Entonces, hasta acá. ¿Estamos con los 20 minutos por ahora o no? Estamos bien, bueno, era la mitad. Hasta acá. La sostenibilidad, y esto se habló más temprano, ¿no? Es una aspiración, es una meta dinámica, tiene muchos criterios, va evolucionando, esto del antígeno y el anticuerpo, más criterios, más necesidades tenemos como humanidad, más indicadores van a ir apareciendo, entonces más cosas vamos a tener que ir teniendo en cuenta. No hay un solo criterio. Yo después les voy a mostrar cosas que medimos en CREA y ustedes me van a decir, pero esa, bueno, es un indicador, hay muchos, ¿no? La segunda, la sostenibilidad es un término que se discute a nivel de la sociedad en su conjunto con los criterios del consenso social, que incluye la ciencia, pero no necesariamente es directa con la ciencia. Esa sociedad que discute los criterios es mayoritariamente urbana, cada vez es más urbana, entonces los criterios normalmente están un poco más alejados de los sistemas de producción. Se expresa de diferentes maneras. La expresión de la sociedad puede ser que un mercado me pague $3 más por esa soja sostenible, sustentable se llama en ese caso, aunque está mal usado el término, coincido con el expositor de más temprano. También
la legislación puede decir, bueno, de acá se puede hacer esto, acá no se puede hacer lo otro, pero también con manifestaciones, con acciones judiciales. Y esto genera y no genera tensiones y distintas por distintas expectativas de distintos actores de la sociedad. Con lo cual, todo lo que les voy a mostrar ahora que estamos haciendo en CREA, lo hacemos con otros para tratar de que lo que nosotros hacemos y después contamos, no nos lo contemos solo entre productores o entre técnicos. El consenso científico y el consenso social son dos conceptos que difieren, y la agenda de sostenibilidad global, la escuchamos mucho y mueve mucha plata, mueve muchos recursos, pero no necesariamente es la misma de la agenda de sostenibilidad local que nos mostraba Beto, la compactación del suelo, y no nos hablaba tan directamente de, no sé, las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque los 600 kilos de urea tirados a un suelo que es compactado, capaz que también impactan en los gases de efecto invernadero. No hay problemas. Bueno, venimos de trabajar en proyectos, por ejemplo, triguero, maicero, proyectos muy específicos que buscaban una respuesta muy específica a una práctica. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor dosis de fertilización de nitrógeno en maíz? Muchas gracias. Se cambió un poquito, pero por lo menos se ve. Entonces venimos de trabajar en temas, por ejemplo, en agrícolas por cultivo. Bueno, ¿cuál es la mejor práctica para fertilizar el cultivo, para sembrarlo, la densidad? Y lo seguimos haciendo, ¿no? O por problema, desarrollamos proyectos como plagas y malezas, que módulos de medición de distintas prácticas para controlar malezas, para controlar plagas. En ambiente, que hace 14 años que tenemos un área de ambiente, en trabajar también en temas específicos, una calculadora de huella de carbono en tambos, o trabajar en conjunto con el Ministerio de Ambiente en la tercera comunicación nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, esto hace mucho, en el 2015. O tecnologías para minimizar emisiones de nitrógeno. ¿Qué quiero mostrar con esto? Venimos de trabajar en temas lineales, por cultivo, por problema, a trabajar en temas en red con otros y en proyectos que buscan atacar la complejidad de la sostenibilidad. Les doy algunos ejemplos. Rotaciones agrícolas, ya no es solamente cuánto fertilizo, qué respuesta tengo, sino cómo distintos esquemas de rotaciones influyen en la productividad o en los indicadores ambientales. O la red de buenas prácticas, lo hacemos con otros, 90 instituciones, se nombró más temprano, Luis lo va a retomar. O pertenecer a la Alianza Argentina, la Alianza para la Acción Climática Argentina, con otras instituciones trabajando. Se me pasaron algunos. Vamos de vuelta, ahí. Con otras instituciones trabajando en términos de aumentar la ambición climática. O Así son los suelos de mi país, un proyecto con escuelas para que los chicos del secundario que no tienen en la currícula temas de ambiente y de recursos naturales estudien los suelos donde se desarrollan las actividades en su entorno. Y así con otras, becas CONICET para becar chicos de posgrado que estudien temas, o Envío Agro para meter temas de biodiversidad. Les voy a dar 3 ejemplos por temas de tiempo, porque si no me van a sacar menos cómodamente que como subí. Rotaciones agrícolas, es un proyecto que financió el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2016 y 2018, y en lugar de pensar, bueno, dosis de algo, respuesta, empezamos a pensar, estoy teniendo un problema con esto, empezamos a pensar cómo distintos esquemas de secuencias de cultivo anteriores que incluyeran 0,20 quiere decir 0,20% de gramíneas en la rotación, prácticamente monocultura de soja, lo que mostraba Beto, cómo quedaba el suelo en esos lugares, eso es lo azul. El verde, por ejemplo, es 40-60, son planteos de rotación mitad gramínea, mitad no gramínea, ¿no? Planteos más balanceados. Y lo que se ve a la izquierda son cuánto rinde los cultivos que vienen en un tipo de lote o en otro respecto al promedio, ¿no? Lo resumo acá. En los lotes de monocultura estamos 100 kilos por debajo, en los lotes balanceados al 50%, 400 kilos por encima. Es decir, miramos la sostenibilidad, miramos la pata productiva de la sostenibilidad y también encontramos que hacer bien las cosas nos reporta en lo productivo. Pero nos empezamos a decir, che,
calculemos algún indicador ambiental de esto también, además de lo productivo. Y entonces empezamos jugando con esto de los gráficos araña que mostraba más temprano, a mirar de rojo a verde, de menos gramíneas a más gramíneas en la rotación, cómo le iba en balances de carbono, en emisiones de gases de efecto invernadero, en balance de fósforo, en eficiencia de energía, a las distintas rotaciones. Empezamos a encontrar algo, eran modelaciones, dijimos, bueno, es complejo, son muchos indicadores. Discutimos, Emilio Satorre me decía, no, pero la eficiencia energética hay que medirla distinto. Pero lo instalamos, lo pusimos en la conversación, como medimos la secuencia de los cultivos en producción, y nos da algo interesante, y en algún indicador ambiental. Ahora, la sostenibilidad es tan compleja que no solo la modelación nos ayuda, pero no solamente con modelación. Entonces, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Me acompaña el pasador, que es redes. Redes, bien, redes es un trabajo interinstitucional que tenemos entre CREA, APRESID, FAUBA e INTA, que lo que busca es usar el concepto de observatorio. Es decir, en lugar de voy a un lugar chiquito y hago una parcela, controlo todo, hago una parcela sin fertilizante, otra con 100, otra con 200, pero el resto lo hago todo igual, que es una forma que la ciencia usa, redes lo que busca es, bueno, vamos a identificar casos que hagan prácticas que presumiblemente sean más sostenibles, que hagan cultivo de cobertura, que repongan los nutrientes, que intensifiquen las rotaciones, etcétera, etcétera. Solamente los vamos a identificar y después los vamos a ir a ver en pares y vamos a construir, gracias, indicadores ambientales al respecto. Entonces, simplemente para mostrarles, a modo de ejemplo, que hay variabilidad y que entonces hicimos una encuesta para 170 productores y construimos algunos indicadores de cantidad de prácticas que presumiblemente aportan a la sostenibilidad. Y hay mucha variabilidad en términos globales, productivos, sociales, no me voy a meter en detalle ahora, pero ahora se viene una segunda etapa donde queremos responder la pregunta sobre el compromiso entre el desempeño económico y el ambiental y social, yendo a observar y medir esos indicadores. Eso es lo que se viene desde este año. Este es otro ejemplo de cómo construimos, y construimos no solo ciencia, sino con otros, espacio para mejorar y para tener marcos de referencia. Ya cada vez que toco el pasador tengo miedo. Y el último ejemplo que les voy a dar es Gestión Ambiental CREA, porque creemos que es quizás uno de los proyectos que más engloba lo que venimos haciendo en términos de sostenibilidad, por lo menos en ambiente, desde el año 2019. Toma información, mucha información de los otros proyectos que están detallados ahí. Y básicamente parte de esta premisa que mucho de lo que hacemos en nuestro quehacer de los grupos CREA es compararnos y mirar lo que hace el de al lado y copiar. Hay gente de la educación que dice que por ahí copiar no está tan bien. Bueno, nosotros copiamos bastante y tratamos de copiar a los que hacen un poquito mejor las cosas y de aprender de los que no les va tan bien. Y eso lo hacemos desde hace muchos años en términos productivos, en términos económicos, con indicadores en ambas dimensiones. Entonces, si en esta gráfica cada triángulo es un miembro de un CREA, del Pico Quemú, por ejemplo, que tengo el asesor acá cerca, nos comparamos, vemos qué hace el mejor, qué hace el peor. Y tenemos herramientas para compararnos, normas para compararnos, cómo informamos las cosas, simplemente para que sea comparable. Gestión Ambiental CREA lo que busca es lo mismo en términos ambientales, agregar la dimensión ambiental con este tipo de mediciones o modelaciones que les mostraba más temprano, desde lo legal, que tiene mucha influencia, las buenas prácticas o indicadores ambientales. ¿Para qué? Para lo mismo, para mirar cómo está el otro y tratar de capturar alguna práctica o alguna mejora. Siempre, como dice el lema de esta jornada, con el proceso de mejora continua, bueno, mido, analizo, identifico algún margen de mejora, lo planifico, lo implemento y vuelvo a verificar si eso mejoró o no. Entonces, Gestión Ambiental CREA está en esa verificación, en la medición y en la planificación.
¿Y qué elementos tiene? ¿Qué elementos tiene hoy un miembro CREA, pero también ya muchos de esos trascienden a la comunidad CREA? Una parte legal, porque los temas ambientales tienen una connotación legal, tengo que cumplir ciertos requerimientos. Una parte de buenas prácticas, el proceso, ¿cómo hago el proceso para tomar una decisión? ¿Fertilizo con análisis de suelo o sin análisis de suelo? Para poner un ejemplo muy simple, pero todos los procesos tienen atrás una buena práctica. Y después el resultado. Yo me puedo ir al médico y me dice, bueno, te pregunto, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cuántas veces por semana haces ejercicio? ¿Cuántas horas por día dormís? ¿Cuánta carne comés? Y después te dice, bueno, tu estándar de vida tu proceso de vida es más o menos saludable. Ahora después te manda a hacer un análisis, porque por ahí yo no le dije exacto o lo que sea. Entonces son los indicadores. ¿Cómo realmente, qué está pasando realmente con mi colesterol o con mi ácido úrico? Entonces, van a quedar algunos elementos para que comunidad CREA o no comunidad CREA usen o vean de la presentación, que no me voy a meter en detalle, pero la parte legal se basa en un relevamiento que actualizamos constantemente, que se llama Mapa Legal, está disponible en la web, donde es un mapa porque para cada jurisdicción, para cada provincia y para distintos temas, por ejemplo, uso de agroquímicos, bosque nativo, tambos, engorda de corral, envases, indica cuál es la legislación nacional, provincial o municipal, porque puede pasar que una provincia legisle nunca con menos protección ambiental, siempre igual o más, y un municipio incluso puede aumentar la restricción o la norma, ¿no? Eso está disponible. Después, les hacemos, que los miembros CREA les encanta esto, contestar y dedicar tiempo para contestar cosas. En una plataforma hacemos autodiagnósticos, una serie de preguntas para ver cómo está el proceso de la producción. En distintos términos del proceso, no solo específicamente en la fertilización o en la siembra o en la cosecha, sino en todo el proceso, para agricultura, para ganadería y para lechería. Por ejemplo, las personas y las empresas, la infraestructura, aplicación de fitosanitarios. ¿Cómo es el proceso? ¿Tengo o no tengo en cuenta el triple lavado? ¿Tengo o no tengo en cuenta el equipo de protección personal? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia hoy? Hasta el día de hoy, la mejor práctica para usarlos. Todo eso no salió de nosotros, sino de ese trabajo interinstitucional que se nombró más temprano, que es la Red de Buenas Prácticas, que tiene unos documentos que también están disponibles, con qué se entiende por buena práctica para cada sistema de producción. Esto nos permite hacer esto. Esto es un ejemplo, no voy a decir nombres ni nada, pero es simplemente cómo se usa esto, ni siquiera desde esta región. Después voy a mostrar algo de este arenoso. Pero básicamente nos permite chequear, esto QUICS, le llamamos el código único de identificación CREA, digamos, cada QUIC es un caso CREA, una empresa, que se mide con estos autodiagnósticos y encuentra una serie de puntuaciones en función de cuántas buenas prácticas hace. Y lo que hace su asesora en este caso es, para la campaña pasada tuvimos uno que hizo el 38% de las buenas prácticas que están en esta lista y otro que hizo el 100%. ¿Qué podemos hacer para ir a ver el que hace el 100% y copiarle, básicamente? De Oeste Arenoso tenemos una serie de casos informados. Por ejemplo, esto es un par de ejemplos nada más, es muy extenso y tiene mucha información para trabajar. Tampoco quiero spoilear a Martín, que esta tarde seguro va a contar algo de esto. Pero, por ejemplo, se hace reposición de nutrientes, bueno, 2/3 sí, 1/3 dice que no. Si tiene un plan documentado de manejo de residuos, la mitad sí, la mitad no, ahí la pregunta dispara acciones para el grupo o para la empresa para mejorar. Construimos algunos indicadores en relación a algunas de las cosas o de las prácticas o de los procesos que entendremos más sensibles, por ejemplo la reposición de nutrientes o por ejemplo la cantidad de uso de agroquímico, con los indicadores que la ciencia nos dicen este es el mejor o de los mejores indicadores para reflejar cuánto agroquímicos se están usando. Por ejemplo, estos son datos sí ya de Oeste Arenoso, hoy lo mostraba Beto. Esto en 0 es balance de fósforo de suelo entre lo que
extraemos y lo que reponemos, lo que compramos en la agronomía, dijo Beto, y lo que nos llevamos en el camión, para distintas empresas de oeste arenoso. Hay un 10% de las empresas de abajo hacia arriba, esto es un gráfico de distribución, entonces es como que están todos los puntos de una empresa. El último 10%, entre 0,9 y 1, está en el orden de reponer los nutrientes, el resto está por debajo de eso, ¿no? Y es parte también del combo de la realidad de una agricultura que en vez de subsidiada está un poco con subsidio negativo. Es el combo, ¿no? No es una justificación, pero es un combo. La sostenibilidad tiene toda esa complejidad para analizarlo. E incluso, y aprovechando que hoy alguien dijo, contesten la SEA, bueno, la SEA es una encuesta, pero también hacernos de datos y analizar, con el contexto que estamos viviendo, podemos ver en oeste arenoso, que la verdad que hacen muy bien los deberes, el 98% de los miembros de oeste arenoso contestaron la última SEA, 3 de cada... Casi un tercio, 34%, planea reducir el uso de fertilizantes. Precios internacionales, brecha cambiaria, llamémosle lo que... Todas las razones las podemos encontrar. En términos de cómo impacta en esta otra gráfica, tenemos alguna luz de alerta ahí. También, y esto me tomo un minuto para contar de qué va este indicador, que es un indicador que... Con los datos agrícolas que nosotros recopilamos en una planilla que se llama DAT y que en todo el movimiento CREA recopila toda la información del manejo de cada lote de producción, construimos un indicador que está desarrollado en la Universidad de Cornell, que se llama Cociente de Impacto Ambiental, que básicamente indica el peligro de las sustancias que estamos usando, más o menos, más allá de que el riesgo de usarlos depende de la buena práctica, es decir, podemos usar una sustancia bastante buena pero mal usada, capaz que es peor que una sustancia que tenemos que tener un cuidado y lo tenemos. No obstante, esto es parte del indicador. Y en esto de que tenemos que estar siempre mirando la producción y el impacto ambiental y que hay que desacoplarlo, hay que desacoplar más producción, que venimos siendo exitosos en traer cada vez más producción del impacto ambiental, la primera mirada de esto, cada punto de esto es un lote de oeste arenoso que informó prolijamente su planteo de agroquímicos, ¿no? Y lo que se ve acá es un escopetazo, ¿no? Entonces, 5 minutos. Bien, un escopetazo. Ese escopetazo me está diciendo que hacia la derecha, más rendimiento de maíz o de soja, hacia arriba, más cantidad de productos medido con este indicador, no necesariamente están relacionados. Es decir, puedo hacer muy bien las cosas en términos productivos y en términos ambientales a la vez. Solo tener los datos y verlos y analizarlos nos puede permitir encontrar cuál es la mejor receta en cada caso. Y nos puede permitir hacer algunas lecturas. Por ejemplo, este es el mismo indicador para campos propios y para campos alquilados. Ustedes fíjense, el N de arriba es la cantidad de lotes que tenemos y lo que dice media es el promedio del indicador, 83,95. No importa si es mucho o es poco, en términos relativos, en los campos alquilados estamos usando más que en los campos propios. Los términos de vuelta de cómo es nuestro negocio aportan esa complejidad. O podemos empezar a mirar, ya me estoy soltando de vuelta pues los gráficos están un poco movidos, pero podemos empezar a mirar con distintos antecesores, ¿no? Entonces podemos decir, el doble cultivo, que es el amarillo de la izquierda, que no se alcanza a ver en la leyenda por algún motivo bastante extraño y no científico, el doble cultivo tiene mucho menos en media, que se ve en la cajita, que los otros antecesores de soja. Es decir, intensifico la rotación, pongo un doble cultivo o lo hago sobre cultivo de servicio, baja mi EIQ. Podemos empezar a tener este tipo de lecturas porque juntamos los datos y los analizamos. O podemos ver en qué fechas de siembras los EIQ son más altos o son más bajos para la región oeste arenoso. No me quiero poner en detalle porque en definitiva es conceptual, es qué hacemos con esos datos después. O podemos mirar para las distintas regiones, que oeste arenoso es la que más cantidad de casos informó, 1.200 se ve a la derecha, cuál es la proporción de agroquímicos para distintas bandas toxicológicas, desde los más inocuos, los verdes, hasta los amarillos, casi nadie, no se usa más banda 1 o rojo. E incluso podemos hacer un zoom
Y hay 40 casos de esos 1.200 que ni siquiera ya están usando banda amarilla. ¿Qué están haciendo? ¿Están pudiendo producir sin banda amarilla? Sí. Bueno, es cuestión de ir a ver y escarbar para encontrarlos. Y ahora sí termino. La mirada que queremos con esto, esta es una foto de una reunión CREA, me tocó ser asesor del CREA, este era un miembro que está parado adelante, un miembro del CREA que le estaba mostrando a sus amigos, pues terminan siendo amigos, que lo visitan para darles soporte, la evolución de sus márgenes brutos, de su resultado económico. Nuestra mirada es que esto mismo tiene que ocurrir con los términos ambientales y está ocurriendo. Yo hace 3 años vengo diciendo tiene que ocurrir, hoy vamos a ver ejemplos de que está ocurriendo. Mirando y sabiendo la complejidad y que esa complejidad es creciente, que cada vez va a haber más dimensiones y que vamos a juntarnos acá en 5 años y me van a decir, che, aparte del EIQ ahora habría que medir otra cosa, seguramente. Sabiendo que, otra vez, que cómo atacamos el tema, acá aparecen todos los nombres de los proyectos, pero cómo atacamos el tema, cómo abordamos el tema, es con proyectos que buscan encontrar, o con modelación, o con ir a mirar, o con generar indicadores y compararlos entre productores, ir generando una línea de base y un proceso de mejora continua. ¿Para qué? Para esto, para compararnos y para mejorar. Y sabiendo, ustedes me dirán, che, faltó algo de... ¿Cuál es el planteo que lo hace sin banda amarilla? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Bueno, nosotros creemos con esto, y es el último mensaje, es que, esto lo decía quien me precedió, un amigo, Fede Bert, acá a la derecha, él mostraba cómo se desarrollaba antes el conocimiento y fluía y llegaba a los tomadores de decisión. Era un modelo más lineal, el investigador, el extensionista, el productor, por ejemplo, ¿no? A un modelo mucho más en red. Hoy vamos a ver un montón de ejemplos donde toda esta información que generamos en estos proyectos, claramente no hay un experto que la pueda analizar, un grupo, nosotros somos muchos, pero un equipo que la pueda analizar podemos generar para cada región, pero lo más rico de todo esto es que se genere en red, y en red es que en la región, por ejemplo, esta tarde vamos a ver casos concretos que han usado estas herramientas y cómo los han aplicado. Lo sigo mirando a Martín, está justo al frente, y que nos va a contar esta tarde cómo lo han aplicado, o Pablo con los temas lecheros. Y no solo dentro de CREA, sino con otros. Muchos de estos ejemplos que les conté, si la sostenibilidad es tan compleja y tan multidimensional, no podemos quedarnos hablando solos de la sostenibilidad, sino tenemos que hacerlo con otros, con INTA, con APRESID y con otros que no son del palo también, como en la Alianza para la Acción Climática, que estamos con organizaciones de corte ambientalista, pero que tienen un objetivo común, que es aumentar la ambición climática. Así que, para que no me bajen a patadas, Mauri, hasta acá les cuento y estoy disponible, no sé si es para preguntas ahora o durante todo el día. Gracias.